Vamos ahora con Gonzalo, que nos va a hablar del tema de inestabilidad. Vale, buenos días. Para los que no me conocéis, yo vengo de Pamplona, de la Clínica Universitaria, y el tema que me asignó José Luis pues es el de la inestabilidad. En principio, el caso, la práctica que vamos a hacer o que queremos hacer son 2 implantes delante y un implante detrás, una aplicatura en las dos partes. Para mí, un aspecto muy importante, y que no lo podremos hacer hoy, pero sí que es importante de cara a tenerlo presente en vuestras cirugías, es siempre hacer el examen bajo anestesia. O sea, el examen bajo anestesia del paciente ya completamente relajado nos va a definir el tipo y la dirección de la inestabilidad, y eso nos va a determinar el tratamiento. Y luego también nos va a permitir ayudar a decidir si lo que el paciente nos ha contado, lo que hemos visto en la exploración y lo que encontraremos en la artroscopia se correlaciona con la inestabilidad que podemos reproducir. Entonces, yo sistemáticamente grabo vídeo con el teléfono, con lo que sea, todas las inestabilidades, porque la mayor parte de las veces el paciente te cuenta un estudio posterior. Entonces, a eso hay que evaluar. Sí, ya estoy firmando. En este caso, el componente fundamental es anterior inferior, pero un poquito pero poco, ¿no? o en este caso, ¿vale? Que lo que tenemos es básicamente una inestabilidad posterior clara, eso sale, en ausencia de inestabilidad Sí. Hacia adelante sale. Bueno, en cuanto a colocación, básicamente yo realizo la inestabilidad en decúbito lateral. Aquí ya lo podemos hacer en cualquiera de las dos opciones, y las dos opciones que he ido utilizando ha sido con doble tracción, como veis en la foto superior, y a día de hoy generalmente prefiero, porque me resulta más cómodo, el ayudante me mueve mejor el brazo hacia adelante y hacia atrás para poder trabajar en el compartimento anterior o posterior, esta posición a unos 70 grados. La tracción es poca para que se pueda mover con facilidad. El examen artroscópico completo ya lo conocéis, y hay que realizarlo desde el principio para ver tanto desde los portales de delante como desde los portales de atrás. Luego lo veremos en alguno de los vídeos. Esta es una imagen de lo que veremos habitualmente cuando entremos, en este caso con una doble tracción. Aquí tenemos el bíceps, aquí tenemos el subescapular y aquí tenemos el ligamento glenohumeral medio. Lo importante es que a la hora de colocar nuestro primer portal antero-inferior nos podamos dirigir claramente a la zona antero-inferior donde está la lesión. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante poner las vías de inicio para poder realizar el procedimiento con facilidad. Los portales que vamos a utilizar, fundamentalmente el antero-inferior. Existe una variante que es la de a las 5 de la tarde, que es transubescapular, que en principio no vamos a utilizar. Un antero inferior muy pegado al subescapular, un antero superior que la zona de referencia la vamos a encontrar en el borde antero-externo del acromion, el de Wilmington, como hemos comentado, el posterior estándar y, posiblemente, si queremos colocar un implante, el posterior inferior o portal a las 7. Si imaginamos que la glena está en esta posición y que el portal posterior nos entra, el habitual nos entra en esta dirección, el posterior inferior lo que buscamos es una dirección de caída para que pueda entrar ahí los anclajes, ¿de acuerdo? Porque por el normal nos vendría demasiado tangencial. Esto es lo que ocurre cuando le dais a la letra B, no sé si lo sabíais, para poner la pantalla en black, en este caso. Bueno, un poquito la sistemática va a ser, hay personas que utilizan solamente 2 portales, es decir, un portal posterior y un portal anterior. En este caso yo creo que no es lo ideal. Es mejor utilizar 2 portales, aunque aquí en el esquema este portal estaría un poco mal colocados. Debería de estar más en esta zona, porque colocar 2 portales tan cercanos va a dificultar bastante la técnica. O para la reparación de zonas posteriores, como decíamos, un portal estándar y un portal a las 7 de la tarde. Esta sería un poquito la distribución con el hombro anterior que hemos visto. Aquí tendríamos una cánula un poquito más gruesa, de 8,4, que nos va a permitir pasar los distintos ganchos, etc. Aquí estamos realizando el portal antero superior. Como veis, utilizo esta aguja y también me protejo, ya si entro un poco con la punta del bisturí en el hombro, me protejo el bíceps para no cortarlo. Aquí es importante, he puesto esta diapositiva, es antigua ya, pero si os fijáis, ya de entrada la cánula está muy desgastada. Eran las épocas en las que las cánulas se seguían reutilizando hasta que prácticamente ya no había manera.
Entonces, hombre, lo ideal es no utilizar las cánulas así porque lo primero que puedes tener es una rotura de las suturas. Esto va a ser una imagen tal como vemos ese mismo hombro viendo desde el portal anterosuperior, ¿de acuerdo? Anteriormente todas las imágenes estas las estamos viendo desde el portal posterior y en este caso vamos a colocar la cámara en esta zona, en este portal anterosuperior y esta es la imagen que vamos a ver. Una cabeza subluxada, una lesión en la parte anterior del labrum, bueno, de hecho el labrum ya no existe, está despegado y descendido en esta zona. Importante recalcar otra vez lo del tema de no confundir lesiones o estructuras o variantes anatómicas normales con lesiones. Esto es un paciente que no presentaba ningún tipo de inestabilidad y por tanto, aparte se nota que es simplemente un foramen sublabral y el resto es normal. Finalmente, y siguiendo esos esquemas, pues dependiendo de dónde esté la lesión, habrá que hacer la reparación. Igual, lógicamente no metemos cuatro anclajes aquí en esta zona y aquí la dirección de estos anclajes debería ser un poquito más oblicua hacia abajo. Dependiendo un poquito de donde tengamos la lesión, se harán las distintas aplicaturas en función, incluso, pues en ocasiones, alguna aplicatura, muy raramente, solo en casos de inestabilidad multidireccional, las aplicaturas del intervalo rotador. Y esto es un poquito la secuencia de la intervención, aquí ya mirando por el portal. Aquí empezamos a raspar un poquito la zona de la cápsula, luego desinsertamos de esta zona con el desperiostizador. Aquí colocamos ya anclajes, como veis son anclajes en una época en la que se usaban todavía anclajes metálicos, generalmente se usan ya, poca gente utiliza anclajes metálicos en la glena y como decía ayer el doctor Moros, hacemos un bumper o un refuerzo anterior, en este caso en la inestabilidad anterior. Al final lo que vamos a buscar es la imagen de la bola de golf sobre el soporte que utilizan los golfistas, el tee, que queda perfectamente centrada, de manera que esta cabeza que la teníamos subluxada hacia adelante, con la mínima tracción que tenemos en el inicio, al colocarle la tensión y el bumper en esta zona, vemos que está perfectamente centrada. Y esa va a ser la imagen. Una de las cosas que podemos hacer también, dependiendo del componente ese de inestabilidad o de que tengamos una lesión, va a ser la aplicatura. La aplicatura posterior puede ser con anclajes, como veremos después en un caso, o sin anclajes. En este caso, simplemente lo que hemos hecho es raspar un poco esa zona de la cápsula para que sangre y pueda cicatrizar, pasar un pasador de suturas, como veis, aquí le hemos pasado un poco de cápsula, y por debajo de esta zona del labrum, que tampoco era un labrum extraordinario, se sustituye este monofilamento por una sutura de alta resistencia, se realiza 2 veces y como veis le hemos pegado una aplicatura o le hemos pegado un pellizco en esa zona que nos ayuda también a estabilizar la cabeza. Y pasamos a un caso que quería mostraros. En este caso es un paciente varón de 39 años, con hombro derecho, múltiples episodios de luxación recidivante, que fundamentalmente consulta por inestabilidad bilateral, pero sobre todo en el brazo derecho, y dolor de tipo subacromial. Como sabéis, en el joven es poco frecuente que haya el dolor, en el adulto es muy frecuente que ya exista dolor, porque esos episodios de inestabilidad también van lesionando poco a poco el manguito rotador. Como antecedente traumático, inicialmente se inició todo con una caída de moto, pero a posteriori ya los siguientes episodios eran pues, con episodios de la vida normal, sin necesidad de caída. La exploración física, la clásica en estos pacientes, pues en este caso ya tenía también una hiperabducción, una presión positiva, una recolocación positiva, y las pruebas que aportaba el paciente eran una radiografía AP y axilar. Aquí vemos no sé si se ve claramente, aquí hay un cuerpo libre que está colocado en esta zona. Las imágenes de resonancia, yo personalmente me gusta más la artroresonancia, pero si el paciente ya aporta una prueba de imagen, pues tampoco hay que complicar las cosas. Aquí vemos un poco la lesión de Hill-Sachs en la parte posterior. Aquí vemos el cuerpo libre que veíamos en la radiografía, una desestructuración y lesión de la parte anterior del labrum, y la parte posterior del labrum no se ve muy clara. Igual que lo que hemos hecho antes, la exploración bajo anestesia. Lo mismo, ahí vemos un componente posterior de la lesión. El paciente refería solamente inestabilidad anteroinferior, que es lo que también objetivamos durante la exploración. Se va haciendo ahí los distintos movimientos y pasaríamos a la... Vale. Eso es. Entonces, esta ya es la exploración, la visión global desde el portal
posterior. Vamos viendo, vamos realizando una exploración. Aquí vemos toda la desestructuración de la parte anterior del labrum. Eso es importante porque ese es el hueco que le ha dejado el residente que estaba conmigo en ese momento a la entrada. O sea que eso hay que tener cuidado. No lo quité del vídeo para ver que a veces puede ocurrir, pero hay que ser cuidadoso con ese tema. Estamos desbridando un poquito la zona anterior, la preparación de la zona anteroinferior. Y si os fijáis, un pequeño detalle que espero que os sea útil, ahora veréis, ahí estamos desbridando la parte anterior. Como veis, estaba ya bastante desestructurada. Esto ya lo habíamos visto parcialmente en la resonancia. Estamos limpiando, liberando muy bien para que luego el tejido lo podamos manejar. Eso es importante que lo realicéis en la práctica. Caspita. Vamos a ver. Quería mostraros un detalle. Si os fijáis, de vez en cuando aparece la cánula esta gris. Entonces, la cánula gris básicamente lo que me está permitiendo es, por una parte, ahora luego la veréis, que está entre la cabeza y la glena. Es una cánula, da igual que sea gris o del color que sea, pero es una cánula lisa. Eso me permite distender el espacio, ganar espacio a la hora de trabajar en la zona anteroinferior sin lesionar la cabeza. Seguimos con esta zona. ¿De acuerdo? Vamos trabajando con el motor, con el desperiostizador, reavivando toda esa zona para que sangre. Como veis, toda esta zona estaba bastante estropeada, bastante desestructurada. Y lo que voy haciendo es mirando a ver si puedo movilizar. Si os fijáis ahora en este caso, esta zona no me permite subirla. Por tanto, voy a seguir desperiostizando. Esa es una parte importante que tenéis que hacer durante la práctica. Ahí veis que la cánula gris me está abriendo un poco más el espacio. Ya cuando considero que puedo subir esa parte de cápsula y labrum sobre la glena, pues ya me doy por satisfecho. Inicialmente lo que estaba haciendo, por tanto, es preparar la zona anterior. ¿De acuerdo? Esto, como veremos, la secuencia que realicemos es importante porque si cambiamos mucho los pasos, podemos impedirnos el siguiente procedimiento. Ahí lo que le he hecho es, le estoy pasando una sutura por un pasador de sutura y en este caso colocar un implante. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es sustituir este paso de sutura que he hecho, que es lo que haremos, por la sutura del implante. Pero en este caso no voy a suturar todavía, o sea, no voy a realizar el nudo. Ahora, por distintos pasos, esto es lo que tenéis que ir probando y realizando, lo dejamos de manera que tengamos en la parte anterior y al principio del procedimiento y sobre todo esa sutura más inferior que nos puede complicar la vida si la dejamos hacia el final, ya la tenemos, digamos, colocada, pero insisto, no la suturamos todavía. Nos vamos a la zona posterior, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en este caso, esa cánula que hemos puesto, estamos mirando desde el portal antero superior, la cánula esa que hemos puesto, si os fijáis, tiene ya una inclinación que nos va a permitir ir a unos 45 grados sobre la glena. Por tanto, es la cánula del portal posterior inferior, no es el portal posterior estándar, ¿de acuerdo? Y si os habéis fijado también al principio, el movimiento que hacía es que la misma cánula, en este caso, al ser roscada, si estiro un poco de ella, me permite distender también un poquito ese espacio. El ayudante, en este caso, está empujando el hombro hacia adelante. Por tanto, tengo el hueco que me deja la lesión de Hirschsprung, el hueco que me ofrece el ayudante empujando hacia adelante, y yo además puedo aumentar ese espacio con la cánula. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es, se ve incluso, es la parte muy posterior inferior, y ahí vamos a hacer algo similar a lo que hacemos en la parte anterior, simplemente que en la parte posterior, trabajando de idéntica manera. Ahí vamos a ir desperiostizando, lo mismo, la lesión, para poder crear un lecho sangrante y cruentar toda esa zona. El procedimiento en principio no varía respecto a lo que hacemos delante y a lo que hacemos detrás. Lo único que va a variar es el instrumental. Por delante lo usamos en una dirección, por detrás lo usamos en otra dirección. Y ahí vamos a ir haciendo lo mismo. Desperiostizamos. Es importante a la hora de usar el desperiostizador, como veis, voy paralelo a la superficie de la glena, no debo de cortar el labrum, ¿de acuerdo? Ahora pinchamos con el pasador de suturas perpendicular al tejido, y una vez hemos atravesado la cápsula, giramos, ascendemos para no tropezar con la glena
e intentaremos salir por ahí por donde hemos salido. Ahí habíamos puesto otro implante y, lógicamente, vamos realizando la sutura y vamos reforzando todo ese labrum posterior. Ahí los pasos de sutura, el anudado, etc. Repetimos el proceso de reparación en la zona posterior inferior, sería hacer exactamente lo mismo, y habíamos colocado para esta zona 2 implantes. En este caso, además, le añadimos una técnica de remplissage capsular, que lo podéis hacer si alguno de vosotros pues, tiene más experiencia, pero si os fijáis, de momento seguimos empujando un poquito la cabeza hacia adelante y tenemos todavía espacio para trabajar ahí. Vamos a estereotipar esa zona, colocamos ahí un anclaje. A mí en este caso me gusta que sea un anclaje metálico. La técnica la podemos, si alguno de vosotros está interesado, pues, bueno, pues con vuestro instructor la podéis ir practicando. Y una vez la hemos colocado, pero no hemos suturado el remplissage, nos volvemos adelante y anudamos el primer anclaje que habíamos colocado. ¿De acuerdo? Cada vez estamos centrando la cabeza, pero lo que no queremos es que al ir centrándola que nos quedemos sin espacio. Esa sería la primera sutura que habíamos colocado, y delante le colocaríamos una sutura, otra nueva sutura. ¿De acuerdo? Sacamos el cuerpo libre que habíamos visto antes y vemos ya que tenemos una cabeza bastante centrada. Pero si además veis que como muevo la cabeza es hacia atrás, básicamente lo que estoy haciendo es traccionando de la sutura que había colocado en la cabeza para la técnica del remplissage. Y de esa manera me permite centrar mucho mejor la cabeza, lo que decíamos, la cabeza sobre el soporte. Y eso sería un poquito la técnica que hay que realizar. Gracias.